Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Así que vamos a ir a buscar en nuestras Biblias. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer entonces esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos concedes para recibir de tu palabra. Tu palabra es instrucción y guía para nuestra vida. Tu amor y tu misericordia están presentes, Señor, para poder recibir tu palabra, también tu exhortación. Permite, Padre de la gloria, y concédenos, Señor, recibir tu palabra con pleno entendimiento para poderla aplicar. Que lo que tenemos que corregir, lo podamos corregir, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Podemos sentarnos? Muy bien, vamos a continuar entonces con esta carta que expone el apóstol Pablo allí a este gran sector que es de Éfeso. Y nos corresponden en esta mañana abordar los versículos 25 al 33. Pero antes hagamos una breve introducción a el panorama actual. Si tú te das cuenta, este pasaje nos está hablando claramente de el rol que tiene el esposo. Y vemos hoy en día cómo los matrimonios han perdido ese rol. El matrimonio es una institución que está en crisis. Las altas tasas de separación acompañan prácticamente el recorrido por Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, el tema del sometimiento va también acompañado allí con este tema de no querer reglas.
hay rebeldía de los jóvenes, la sujeción ha quedado atrás. Hoy en día vemos el libertinaje como una expresión, por ejemplo, de una persona que no se quiere casar. Desean vivir así, sin ningún tipo de compromiso y tampoco tener ningún tipo de reglas. El rol del esposo se ha perdido. Cuando el matrimonio está en crisis, el rol del esposo se ha perdido. En este pasaje que vamos a desarrollar, vamos a retomar cuál es ese rol del esposo. Nos vamos a dar cuenta las características, vamos a mirar los lineamientos del rol del esposo. Ahora, ¿qué ocurre en este panorama? En este panorama ocurre que el egoísmo y el orgullo hacen que el matrimonio no avance. Mira, el problema del matrimonio radica básicamente en el pecado. ¿Pero cuál pecado? El orgullo y también el egoísmo. El egoísmo y el orgullo hacen que el matrimonio no avance. Tengamos presente que hemos hablado en primera instancia de la sujeción a nivel general, ¿no es cierto? Esto lo vimos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y después hablamos de el rol de las espositas, de la sujeción de las esposas. Lo vimos entonces del versículo 22 al versículo 24. Así que nos vamos a concentrar en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde nos dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El tema de hoy entonces es el esposo cristiano. El esposo cristiano es el tema de hoy. Y comenzamos entonces con este versículo 25. Mira que la primera parte nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué nos quiere decir ello? Que es un deber de un esposo cristiano amar a su esposa. Es un deber, es un mandato. No es algo opcional, no. Un esposo cristiano ama a su esposa. Por eso nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la palabra amor se ha tergiversado, porque el concepto de amor frente al matrimonio es ¿cuál? Que mi cónyuge me haga feliz. ¿Sí ves? Ese es el concepto que hay. Se ha tergiversado el concepto en el matrimonio, porque uno le pregunta a las personas: ¿y por qué deseas casarte? Bueno, es que ella me va a hacer feliz, es que él me va a hacer feliz, y ese es un concepto errado. También las personas avanzan en el matrimonio es para que se sientan bien, para que se sientan atendidas, pero ¿sabes qué? Ese es un concepto del mundo. ¿Tú te has dado cuenta que el mundo todo lo malinterpreta? Todo lo tergiversa. Cuando se habla del amor, inmediatamente el amor se presenta: hoy yo te amo, pero tú me hiciste algo, ya no te amo. Imagínate ese amor que fuera de Dios. Imagínate, si ves que no aparece eso en la Biblia, así no aparece en las Sagradas Escrituras. Dios te ama. Si eres hijo o hija de Dios, Dios te ama. Aún en medio de ciertas cosas que podemos hacer, que están en contra de Él, pero Dios te ama. Entonces, mira que el amor del mundo es así, es variable, es de acuerdo a cómo me levanto, cómo se levante el esposito, cómo se levante la esposa. Si amaneció un poco mal geniada la esposa, pues ese día no quiere al esposo, se genera la discusión, se genera el pleito, la pelea. Bueno, es de acuerdo a eso. Sin embargo, el amor bíblico está basado en el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo en este pasaje con respecto a Jesús y la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miremos esta característica del amor. Miremos estas características. El verdadero amor, el amor es un amor que no cambia.
Ese es el verdadero amor. No cambia. ¿Qué vemos hoy en día en los hogares? Es un amor variante, de acuerdo a las circunstancias. ¿Tú sí sabías que hay personas que todavía se casan por conveniencia? ¿Lo hay? Hay personas que se casan por conveniencia. Bueno, pero el verdadero amor no cambia. El verdadero amor no cambia. Un amor que da por su propia cuenta sin demandar o esperar un pago. Un verdadero amor está bajo esta característica, que da por su propia cuenta sin demandar o esperar un pago. Como lo decía anteriormente, en el mundo hay matrimonios por conveniencia. Ese no es el verdadero amor. Esa no es la línea del amor. Ese verdadero amor está dando sin esperar algo a cambio. Mira que estamos tomando también esto para los que están analizando un poco del amor, lo que habla también Pablo en Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13. Estamos haciendo también una reseña. Fíjate que no lo hemos abordado, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de esas características, ¿no? Un amor tan grande que puede ser dado a los que no son amables o pocos atractivos. Ese verdadero amor es tan grande que puede ser dado a los que no son amables o pocos atractivos. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Las personas solamente miran el aspecto físico. Solamente. Eso es el estereotipo del mundo. Yo me tengo que casar con una persona que tenga unas medidas especiales. Si no tiene esas medidas especiales, no me sirve. Eso es el mundo. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña es que miremos los principios, miremos los valores, miremos el campo espiritual. Por eso, ese verdadero amor se da a los que no son tan amables o pocos atractivos. ¿Sí? Pero el mundo no la cambia, ¿no? El mundo nos cambia completamente el estereotipo. Y entonces observamos quizás en algunas entrevistas de algunos famosos y le preguntan, ¿cuál es tu mujer ideal? Y entonces empieza a responder la parte física, con estas medidas, con esta altura, con este peso, entendiendo que el verdadero amor no mira eso. Mira los principios, mira los valores, mira el campo espiritual. Bueno, un verdadero amor ama aun cuando es rechazado. Un verdadero amor ama aun cuando es rechazado. Mira que si lo miramos en el campo de nosotros, cuando hay una discusión, cuando hay una pelea entre la pareja, ¿qué es lo que piensa la persona? ¿Sabes qué es lo que piensa? Me equivoqué, me quiero separar, no me lo aguanto. ¿Sí? Eso es lo que se piensa cuando hay una discusión. Pero ¿por qué me vine a casar? Mire lo que está pasando en mi vida. Y entonces inmediatamente llega un pensamiento. Más bien, no continúo, me separo. ¿Sí ves? El verdadero amor aún ama cuando es rechazado. Ese es el verdadero amor. ¿Sí ves que nos está entregando la Biblia principios básicos para qué? Para matrimonios saludables. Para matrimonios para toda la vida. La palabra de Dios es hermosa. Una cosa es que no la queramos practicar y entonces el matrimonio se nos desbarató. Y entonces vienen las separaciones. El amor ágape, que es el que nos muestra el texto, nos está mostrando el amor ágape de Efesios, cuando habla ahí la palabra de que amad a vuestras mujeres como Cristo amó. La palabra tiene que ver con el amor ágape, allí en el griego. Y ese amor ágape ama y da porque quiere. No demanda o espera un pago por el amor dado. Da porque ama realmente y no espera recibir. Ese es el verdadero amor, que no está esperando algo.
¿Sabes qué? Muchas veces nosotros hacemos las cosas esperando que nos den las gracias, que nuestra esposa, nuestro esposo nos dé gracias. Por ejemplo, voy a ponerte algo muy sencillo. El esposo lleva la provisión a la casa. Vamos a ver que ese es un deber del esposo. Y entonces, el esposo está esperando que la esposita que dé gracias. Pero si es algo que es la responsabilidad, ¿no? Porque a veces, vean, ni siquiera traje aquí lo del mercado, pago los servicios, hago esto y vean, ni siquiera me da gracias. Esa esposa que tengo ni siquiera me da gracias. No, esposito, esposo, es que esa es la responsabilidad que tienes. Esa es la responsabilidad que tienes. Porque como nos dimos cuenta hace 8 días, el esposo provee, protege, guía. Eso hace el esposo. Miremos lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. Mira lo que nos dice con respecto allí a nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo tomó a la iglesia, una iglesia que estaba, ¿qué? Cuando estábamos en el mundo estábamos contaminados, moribundos, pero por amor tomó a la iglesia. ¿Para qué? Vamos a mirar en el siguiente versículo, ¿para qué tomó a la iglesia nuestro Señor Jesucristo? Ahora, mirando lo de Gálatas, vemos que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vemos ahí el verdadero amor, que es un amor sincero. Nosotros podemos tener un matrimonio de testimonio si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido regenerados. Ahora, cuando recibimos esta enseñanza del amor, muchas personas podrían luchar en sus fuerzas. Pero ¿sabes qué? Aquella persona que quiere luchar en sus fuerzas para que su matrimonio salga adelante, mi recomendación y lo que entrega la Biblia es que entregues todo eso a Cristo, para que Cristo sea el protagonista de tu matrimonio. No tus fuerzas. Porque en tus fuerzas tú vas a notar, tú vas a decir, sí, ese amor es bajo estas características, no espera nada a cambio, aún sea yo rechazado, pues voy a amar a mi esposa. Pero si lo hago en mis fuerzas, apenas llegue el primer disgusto, voy a volver a pensar en separarme. Voy a volver a pensar en separarme. Y voy a volver a decir, me equivoqué, ¿sí? Me equivoqué. ¿Sí ves? Pero si tú le entregas eso a Cristo, va a ser diferente. Porque vas a poder entender la simbología que hay entre Cristo y la iglesia y entre el esposo y la esposa. Bueno, sigamos entonces avanzando. Vámonos ahora al versículo 26. Ya vimos el versículo 25, ¿no? De Efesios 5, donde nos decía, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26 nos da objetivos específicos. ¿Cuáles son esos objetivos? Leamos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que ahí encontramos esos objetivos específicos. Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La santifica. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. La santifica para purificarla, donde la palabra de Dios tiene un gran protagonismo. El protagonismo, la palabra de Dios. Cristo dejó su trono y vino a servirnos y fue crucificado por nosotros. Ese es el verdadero amor, ¿no? Cristo dejó su trono, siendo Dios. ¿Qué hace? Viene a servirnos. No viene en condición de rey para que le sirvan. No, viene es a servirnos. Y por nuestras transgresiones, ¿qué sucede? Es llevado a la cruz. Por nuestra culpa, por nuestro pecado, es llevado a la cruz.
Entonces, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que haya santificación. ¿Para qué? Para que haya purificación. Ahora, entonces, ¿cómo lo vemos en el caso del matrimonio? ¿Cómo vemos entonces ese rol allí, en este caso de los espositos? Ya vimos que Cristo hace una obra perfecta. ¿Para qué Cristo toma la iglesia? Para santificarla. Es que la iglesia no se puede quedar con el pecado a toda hora y seguir en el mundo, no. ¿Qué hace Cristo? Aparta a sus hijos. Ya no le pertenecen a la oscuridad, ahora vienen a la luz. Ahora son hijos de luz, es decir, somos hijos de luz. Eso hace con la iglesia. Y entonces la purifica, y ahí estamos recibiendo nosotros la palabra de Dios. Ahora miremos entonces cómo lo podemos aplicar en el caso de los esposos. Entendiendo este concepto, el concepto del mundo y el concepto de la palabra de Dios, como lo hemos venido analizando, ¿no? Hemos venido presentando lo que hay en el mundo y también lo que nos dice la palabra de Dios. Este es un concepto, por ejemplo, de ser un hijo piadoso, un esposo piadoso. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo lo mira el mundo? Como un liderazgo mundano. Y entonces el mundo lo dice: yo soy tu cabeza, así que tú recibes las órdenes que yo te entregue y debes hacer lo que yo te mando. Ese es un liderazgo mundano que nada tiene que ver con las cosas de Dios. Pero un esposo piadoso, ¿sabes qué dice? Yo soy tu cabeza, así que te debo cuidar y debo también servirte. ¿Sí ves? Ahí está la diferencia. ¿Cómo lo estamos viendo? El mundo lo ve de esta forma: me tienes que obedecer y punto. Tienes que hacer lo que yo diga. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo es en Dios? Un esposo piadoso: yo soy tu cabeza, pero debo es cuidarte, debo es servirte. Concepto muy diferente al machismo, ¿no? Muy diferente. Pero la gente se escuda en ese concepto para no sujetarse. Y la gente se escuda en ese concepto para no llegar a los caminos de Dios. Miremos entonces este otro ejemplo. Sujeción mundana. Debes sujetarte a mí. Así que haz todas las cosas y esas cosas son beneficio para mí. Debe esa persona sujetarse a mí y todas las cosas que haga sean beneficio para mí. ¿Qué tal, no? Esa sujeción mundana. ¿Y cuál entonces es la sujeción piadosa? Debes de sujetarte a mí, así que yo soy el responsable delante de Dios por ti. Oh, qué gran responsabilidad, esposos. Qué gran responsabilidad tenemos. ¿Sí ves? Tú te sujetas porque yo soy responsable, porque soy el sacerdote de la casa y tengo que rendirle cuentas a Dios. Tú te sujetas por amor voluntariamente, porque tengo que rendirle cuentas a Dios. ¿Sí ven la diferencia? No tiene nada que ver con el machismo, nada de estos conceptos. Entonces, esto implica lo siguiente: un esposo toma un interés activo y cuidadoso en la salud espiritual de su esposa. El esposo es el sacerdote del hogar. El esposo guía y ayuda a que esa persona, la esposita, tenga una comunión con el Señor.
El marido está ¿qué? Orando, acompañando esa oración y está también encaminando, enseñando los principios de la palabra de Dios. Quiero decirte lo siguiente, esa es responsabilidad del esposo. Guiar, orientar, enseñar los principios de la palabra de Dios. ¿Qué ha cambiado hoy en día? La esposita le enseña al esposo los principios de la palabra de Dios. El pecado, por culpa del pecado se cambiaron los roles. Es la esposita la que le dice, oye, ¿qué te pasa? Vamos a la iglesia. Déjame dormir 10 minutos más, es que he trabajado toda la semana. Cuando debería ser al contrario. El esposo estar listo para decir, vamos para la iglesia. Se nos está haciendo tarde. Pero si ves que todo eso ha cambiado, es la esposa la que ha asumido otro rol. Es la esposa la que dice, vámonos a la iglesia, vamos a orar, vamos a hacer el devocional, vamos a estudiar la palabra. Es la esposa la que toma esa iniciativa, cuando el deber es del esposo. El deber es del esposo. Porque recuerda que el esposo guía, acompaña, protege, cuida, provee al hogar. Ese es el rol del esposo. Si ves qué responsabilidad tan grande, hace 8 días analizábamos el tema de la sujeción de las espositas, pero mira qué responsabilidad tiene el esposo tan grande. Qué gran responsabilidad tiene el esposo. Y cuando tú no llevas estos lineamientos, el hogar ¿qué? Se desequilibra. El hogar se desbarata. El hogar entra en crisis. Vienen las discusiones, vienen las peleas, vienen los pensamientos, vienen los dardos del enemigo. Y entonces tu deducción es, me separo. Me separo. Pero porque no caminamos conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Así que el marido entiende la palabra, guía, enseña la palabra. Mira lo que nos dice la importancia de la palabra de Dios en Juan 17:17. Juan 17:17. ¿Cómo somos santificados? Por medio de la palabra. Mira lo que nos dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira, esposito, si tú vas a enseñar por fuera de la palabra, todo está por fuera. O sea, todo lo que estás haciendo es en tus fuerzas. Una esposita cuando escucha del esposo la palabra de Dios es una bendición. Ven, sentémonos a estudiar la palabra. Ven, compartamos este pasaje de la palabra. Mira, qué hermoso caballero, esposo que estás hoy, que ves este mensaje, que puedas decirle, oye, vamos a sentarnos a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Ahí está tomando el liderazgo. ¿Por qué crees que se habla del sacerdote del hogar? ¿Qué es un sacerdote? Una persona que no provee, una persona holgazán, una persona que está en adulterio, que engaña a su esposa, una persona que se le habla de las cosas de Dios y no le interesa absolutamente nada. Un verdadero esposo es aquel que ama al Señor y como ama al Señor, ama a su esposa, aún con errores. Porque ¿sabes qué? Muchos podrían decir, es que cuando yo me casé, yo no pensaba que esto iba a ser así. Yo no pensaba que ella me iba a salir así. Yo no lo pensaba. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a casar con una persona perfecta? ¿Eso no hay? Eso es el engaño del mundo, el engaño de las novelas, el engaño de las películas. ¿Y es que tú qué crees? ¿Que tú eres perfecto? Para pedir perfección de la otra persona, ¿tú eres perfecto? Entonces la excusa es, no es que yo no pensé que me iba a salir así. Era muy diferente cuando estábamos conociéndonos, cuando estábamos comprometidos, era completamente diferente.
Ahora mire cómo cambió. Pero recuerda, en un matrimonio son dos en uno. Y eso implica la reflexión de cada persona. De cada persona. El esposo se revisa, la esposita se revisa. No que se revise él es el culpable. Así no es en Dios. Así es en el mundo. Eso es el mundo. Ese es el mundo. Que se revise ella es la culpable. Ese es el mundo. En Cristo, juntos nos revisamos. Juntos analizamos, juntos compartimos, juntos dialogamos. Esa es la diferencia. Pasemos ahora al versículo 27. Sigamos ahora Efesios 5, 27. Dice la palabra de Dios. Ahí vemos más propósito, ¿no? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué estamos viendo allí a través de la palabra de Dios? Nos está hablando allí de mancha. Esa mancha hace referencia a limpieza de impurezas. Mira el trabajo y la responsabilidad del esposito. Miremoslo como nos lo presenta Cristo, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito? Cristo ama a la iglesia, toma la iglesia para santificarla, para purificarla. ¿Con qué fin? Con el fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia con estas características: gloriosa, que no esté manchada, que no esté arrugada, que no esté contaminada. Eso es. Entonces fíjate que ahí encontramos la guía del esposo. La guía del esposo. Nosotros los seres humanos sin Cristo no nos queremos sujetar. Sin el Señor no nos sujetamos a nada. No nos gustan las reglas. Pero cuando estamos en Cristo entendemos nuestros roles y responsabilidades. Entonces, ¿qué? El esposo está guiando. El esposo está cuidando. El esposo está llevando también la palabra de Dios. Y entonces que cuando hay dificultades, la misma palabra de Dios va a ayudar a dar el entendimiento para que en esos momentos de crisis vuelva todo ¿qué? A la normalidad. Porque el esposo tiene el conocimiento de la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, se dan cuenta del error, se dan cuenta del problema que en estos momentos están teniendo. Tantos problemas que hay en el hogar, comunicación, es uno de los más frecuentes. Es uno de los más frecuentes. La gente llega y dice, ¿por qué te separaste? No, es que el carácter, incompatibilidad de carácter. No, pero lo que hay es algo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué es lo más profundo? No hay comunicación, no hay diálogo. Eso es lo que ocurre. ¿Recuerda lo que dijimos en la introducción? Egoísmo y orgullo. Egoísmo y orgullo. Cuando hay egoísmo, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Hazme las cosas, todo para mí, todo para mí. Cuando hay orgullo, no acepto el error, no acepto el error, no acepto el error lo tiene la otra persona. Y entonces el hogar se destruyó, la familia entró en crisis. Y el propósito de Dios es que el matrimonio esté para toda la vida, para toda la vida. Miremos lo que nos dice Colosenses 1:22 con respecto a ese mismo versículo 27 que estamos abordando. Colosenses 1:22. Dice la palabra: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Por eso dice que Él trabaja en nosotros para presentarnos delante de Él sin contaminación y sin mancha. Ahora, si tú no permites que Cristo obre, pues tú lo haces todo en tus fuerzas. Y tú llegas a casa, tergiversas todo esto, malinterpretas todo esto, caminas en tus fuerzas y el hogar se destruye. El hogar llega hasta ahí.
Pero si tú analizas las responsabilidades que tiene la esposa, que tiene el esposo, tú te vas a dar cuenta que aquí se nos está dando una instrucción para un matrimonio duradero, para un matrimonio para toda la vida. Avancemos. Miremos ahora el versículo 28. Dice la palabra de Dios: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ¿qué? Se ama. Mira que estamos encontrando una tercera línea que nos dice el Señor. Una tercera línea. Porque la primera es, debemos amar a nuestras esposas porque es un mandato de Dios, no proviene de Dios. Amamos a nuestras esposas porque es una orden, proviene de Dios. Las amamos porque simbolizan a Cristo y a la iglesia, que es la segunda. Amamos a nuestra esposa porque simbolizan a Cristo con la iglesia. Y ahora nos da un tercer elemento. ¿Cuál es? Las amamos porque hacen parte de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿sí? Así es. Sí, es tres razones fuertes, contundentes que nos entrega la palabra de Dios para amar a nuestra esposa. Uno, porque es un mandato de Dios. Dos, porque nos dan el ejemplo de lo que hizo Cristo por la iglesia. Y tres, la palabra nos dice, porque hacen parte de nosotros. Hacen parte de nosotros. Mira, qué interesante enseñanza que nos da la palabra de Dios. Y mira que el versículo 30 nos amplía. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos da básicamente la referencia tomando versículo 31, que es: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vayamos a Génesis 2:24. Génesis 2:24. Para ver ese amor en la práctica. Bueno, antes de que vayamos a Génesis 2:24, mira que creo que me estaba pasando, ¿no es cierto? Me estaba pasando ahí un versículo y nadie me había dicho nada. Tienen que hacerme algo así para que pueda, porque estaba viendo acá algo muy interesante. No sé, se me corrieron aquí los versículos. Entonces, retomemos ahí desde el 29, ¿no? 29. Mira lo que dice. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. 29, que es el que nos faltaba. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Vemos claramente hay dos palabras muy interesantes. Sustentar y cuidar. Correcto. Sustentar y cuidar. ¿Qué está haciendo el esposo? Sustentando y cuidando a su esposa. ¿Qué hace Cristo? Sustenta y cuida. Sustenta y cuida. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros como esposos. Sustentar y cuidar. ¿Qué quiere decir? El amor en la práctica. Eso es el amor en la práctica ya. Ya no se trata solamente de recibir la teoría. Estamos recibiendo la teoría, el manual, la información, el consejo de Dios, las ordenanzas. Listo, las recibimos. ¿Y ahora qué? Viene la práctica. La práctica es, oye, tienes que sustentar. Tienes que cuidar a tu esposa. Ahora, esto nos lleva a una reflexión. Si tu esposo no es el proveedor del hogar, debe haber una reflexión allí, una reflexión que nos llame al arrepentimiento de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Yo no te estoy diciendo con esto que te separes, entonces como tú te das cuenta que tu esposo no cumple con el modelo bíblico, entonces te separas. No estoy diciendo eso, no. Pero sí llama a la persona a una reflexión de sus decisiones.
y consecuencias del pecado. Debe haberlas. ¿Sí? Porque si por alguna circunstancia te casas con una persona que no conoce de Dios, la Biblia te dice no os unáis en yugo desigual, entonces ahora vienen las consecuencias. Pero ¿sabes qué? ¿Qué piensa inmediatamente las personas? Mira, la Biblia me está diciendo claramente, si no cumple los requisitos, chao. Recuerda que Efesios 5:21 nos dice que nos sometamos. Y así tu esposo no sea creyente, hay un principio de sometimiento. Hay un principio de sometimiento para que a través del ejemplo ese esposo conozca de Dios. Dice las Escrituras. Así lo dice. ¿Sí ves? Entonces aquí no se te está diciendo, que como mi esposo no cumple estos requisitos, es más, no provee, no ora, no viene a la iglesia, se queda durmiendo. Entonces, ¿qué? Voy a llegar a la casa y me voy a separar, porque ese no es el esposo. No. Eso es una consecuencia de decisiones mal tomadas. Y tienes que asumirlas, afrontarlas, porque sabes que lo más fácil es, me voy. No cumple los requisitos, me voy, quedé en libertad. No es así. Hay que asumir las consecuencias. Pero Cristo nos protege, nos guarda. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque no puede quedar en el aire esto. No puede quedar en el aire esta situación. Vemos de ese versículo 29 que hay que sustentar y hay que cuidar. El esposo protege a la esposita, protege a la familia. El esposo provee para el hogar, provee para los suyos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que no provee ha negado la fe. ¿Sí ves? El que no provee para su casa. Démonos cuenta, mal ejemplo. Pero la palabra llega es para corregirnos. La palabra llega es para que esté dentro de nuestro corazón un corazón arrepentido. Hemos caminado bajo los principios del mundo, nos hemos equivocado. La luz viene a nuestra vida frente al matrimonio y decimos, no, vamos a caminar conforme ahora a los principios bíblicos. Ahora sí sigamos, versículo 30, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y viene ahora sí el pasaje de Génesis 2:24. Ahora sí, Génesis 2:24. ¿Qué nos dice las Escrituras en Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De qué está hablando? Una unidad, tanto física como espiritual. El matrimonio es una unidad. No puedes pensar en matrimonio aparte. No, eso no es matrimonio aparte. Yo hago mis cosas, tú haz tus cosas. Allá tú, déjame a mí en paz. Eso no es matrimonio. No es. El matrimonio es una unidad. Eso es el matrimonio, que se da en el campo físico y en el campo espiritual. Esas son las características del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es una institución dada por Dios, donde hay una unidad. Eso es el matrimonio. Esto nos lleva a decir lo siguiente: el matrimonio no lo legislan los hombres, ni los gobiernos, ni la filosofía, ni las sectas. Esto proviene directamente de Dios. Nos lo dice Génesis 2:24. Allí todavía no había caído la primera pareja, ¿no? Porque recordemos que esto se da en Génesis capítulo 3. Estamos en Génesis 2. Y entonces el plan, el diseño original de Dios está plasmado allí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto también es un llamado para los padres que tienen a sus hijos ya mayores y quieren intervenir en las decisiones del hogar, de ese nuevo matrimonio. La palabra ahí nos dice que el hombre deja a papá y a mamá, se une en matrimonio a su mujer y hacen
Una nueva familia, una nueva familia, una nueva familia. Por eso nosotros como padres debemos respetar esa nueva familia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podemos dar un consejo? No, sí se puede dar un consejo. Pero otra cosa es generar a ese consejo un principio de autoridad. Eso ya es diferente. Porque ahora ya hay una nueva familia, una nueva familia. Entonces, pues, nosotros como padres queremos meternos en el matrimonio de nuestros hijos, pero debemos tener entonces, ¿qué es? Cuidado y prudencia. Esas deben ser las características. Cuidado y prudencia. Porque no quiere decir que no demos un consejo. Se puede dar. Porque de alguna forma el padre ha tenido un recorrido, ha vivido algunas cosas. Y si ahora está en Dios, gloria a Dios por esos padres, pueden dar un consejo. Pero una cosa es que ya se metan en el hogar. Porque ¿sabes qué pasa en las dificultades del matrimonio? Cuando hay las discusiones, cuando hay las peleas, el esposo se va para donde la mamá y la mamá dice: aquí está tu cuarto, aquí tienes tu sitio, para mí tú nunca te has ido, tú siempre has estado acá. ¿Sí ves esos ejemplos? Eso ocurre en el mundo. Una mamá de Dios, ¿sabes qué? Regresa, asume tu responsabilidad. Una mamá de Dios hace eso, regresa, asume tu responsabilidad. Dialoguen, entren en comunicación, ¿sí? Es diferente. Un papá, bajo los parámetros de Dios, hace lo mismo. Viene su hijo y no, oye, pero ¿qué pasa si tú tienes un hogar? Está bien aquí que vengas de visita, compartes, te tocó quedarte, bueno, está bien, pero esta no es tu vivienda. Tu casa está en otro lado, allá con tu esposa. Ahí es tu hogar. Esa es la unidad, esa es la verdadera unidad. Entonces nosotros como padres, por supuesto, tenemos que ser responsables y obrar ¿qué? Con cuidado y con prudencia. Con cuidado y prudencia, porque de pronto hasta somos responsables de las separaciones de nuestros hijos. Nos convertimos allí en responsables de las separaciones de nuestros hijos. Pasemos al versículo 32. Mira que nos dice el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es la revelación de ese misterio? Que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Mira lo interesante, ¿no? El matrimonio, ese es el misterio que nos hace referencia allí el versículo 32. El matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. El misterio queda a la luz, el misterio es revelado y damos gracias a Dios por ello, porque están las Sagradas Escrituras, que nos presentan que la relación que hay Cristo con la iglesia y lo asemeja a una tipología del esposo con la esposa. Todo ese cuidado que hay. Miremos Mateo 19, 5, 6. Miremos estos dos versículos que vamos a ver también con respecto al matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras de Jesús. Mira, Génesis, los evangelios y las cartas de Pablo, hablando del matrimonio, de la importancia de la unidad, de la enseñanza. La Biblia nos dice cómo tener un matrimonio en bendición. La Biblia no lo dice. Cómo tener un matrimonio saludable, bajo principios y valores. La enseñanza de Jesús es la misma de Génesis. ¿Jesús qué hace? ¿Revela algo diferente?
No. Jesús llega y dice, mire, esto es así desde el principio. El hombre dejará a papá y a mamá y se unirá a su mujer. Ya no serán uno solo, ahora serán uno, pero bajo el vínculo del matrimonio. O sea, ya no es cada uno por su cuenta, sino ahora es uno bajo el vínculo de el matrimonio. Dice ahí, ya no serán más dos, sino una sola carne. Y mira lo que dice allí, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero el hombre sí lo hace, por eso hay separaciones. Por eso hay separaciones. Lamentablemente, cuando salimos de los parámetros y nos metemos en el mundo, vamos a tener permiso para todo. Permiso absolutamente para hacer todo. Llevar nuestra vida como deseamos. Tener nuestros propios gustos. Por eso entonces cambiaron los gustos, ¿no? Entonces, una persona ya dijo, un hombre, me gusta ese hombre, yo soy hombre. Sí, ¿ves? Una mujer, tan bonita esa mujer y yo soy, sí, también. ¿Sí ves? Porque no hay reglas, no quieren reglas. Y llaman a la palabra de Dios como algo anticuado. Miremos otro pasaje, 1 Corintios 7:33. 1 Corintios 7:33. Corintios 7:33. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sabes qué nos dice este pasaje de las Sagradas Escrituras? Mira que nuestra proyección, nuestro deber es concentrarnos en el matrimonio para los esposos. ¿Y bajo qué características? Agradando a nuestra esposa, llevando los principios de la palabra de Dios, llevando las herramientas de sustento, llevando el cuidado a la casa. Por eso dice ahí de cómo agradar a su mujer. Mira, mientras la gente del mundo se concentra en el mundo y tiene cuidado de las cosas del mundo, un esposo que ama a su esposa se concentra en su esposa. Así es, se concentra en su esposa. Volvamos ahora al versículo 33, ya vamos a culminar. Efesios 5:33. Mira que ese pasaje de Efesios 5:33 que nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, nos hace un resumen de lo que ha dicho Pablo en los versículos anteriores. Mira, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Un resumen. Y le dice a las espositas, respete a su marido. Un resumen de toda la sección. Porque si tú recuerdas, la primera parte de la sujeción hace referencia a las esposas. La segunda hace referencia al deber de los esposos. Y más adelante, cuando comienza el capítulo 6, versículo 1 en adelante, va a hacer referencia a los hijos. Y después más adelante va a hacer referencia ¿a qué? A los empleados y a los jefes. ¿Sí? Dios tiene un orden. Dios hubiese puesto primero los jefes. Segundo, otra cosa, no. ¿Sabes qué? Ahí está el orden de Dios. El orden de Dios. El orden de Dios en ese plan de sometimiento. O sea, el sometimiento donde comienza en casa. Si tú no te sujetas en casa, no te vas a sujetar a tu jefe. No te sujetas al empleado. Perdón, al patrón, ¿sí? A las autoridades. Si tú no te sujetas en casa, nada que hacer. Nada que hacer. El principio que nos da Dios es en familia. Primero la sujeción en familia, ¿sí es? Entonces las esposas y los hijos. Principio de sujeción, orden de Dios. Y entonces el marido puede pensar, yo hago lo que quiera. No. ¿Qué responsabilidad le pone al esposo? Qué gran responsabilidad. Ahora uno dice, Señor, ¿por qué me pones esta carga? No, Cristo lleva al hogar. Y Cristo saca adelante ese hogar. No es ninguna carga. Ni para las esposas someterse a su marido, ni el esposo desarrollar una responsabilidad dentro de su hogar. Eso no debe ser ninguna carga. Recuerda que el sometimiento, ¿cómo es? Voluntario. Voluntario. Miremos estos últimos puntos de reflexión.
Ser cabeza implica ser sacerdote del hogar. Ser cabeza implica ser sacerdote del hogar. Ser proveedor significa ser responsable del hogar. Ser proveedor significa ser responsable del hogar. Esto nos lleva a que debemos tratar con amabilidad a nuestra esposa. Amabilidad, no siendo ásperos. No podemos ser ásperos. Estaríamos siendo ásperos con nosotros mismos, con nuestra propia carne. Si tú estás hablando mal de tu esposa, estás hablando mal de ti mismo. No somos perfectos. El matrimonio va a presentar diferencias. Es que yo no te estoy presentando el matrimonio como un cuento de hadas. No, nada de eso. ¿El matrimonio tiene diferencias? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Pero todo eso es llevado bajo las reglas que nos entrega el Señor. Así las podemos superar. Allí está. Nadie está diciendo que no hay diferencias. Y no estamos diciendo que no se presenten disgustos en el hogar. No, no. Eso sería un hogar de otro mundo. O sea, sería que ya estarían en el cielo. Si pudiera darse ese ejemplo, ¿no? Para que me entiendas. No, hay diferencias, hay discusiones. ¿Que cómo se liman? Con la palabra de Dios, con el respeto, con la comunicación. ¿Sí ves? Así se liman esas diferencias. Y continúa el hogar. Y es un hogar de ejemplo, es un hogar de principios, es un hogar de valores. Ser cabeza no implica ser superior. Ser cabeza no implica ser superior. Un buen esposo tiene corazón de siervo. Un buen esposo tiene corazón de siervo. Y lo que decíamos anteriormente, el esposo debe ser firme, porque es el sacerdote de la casa. Pero ello no implica ser duro ni áspero con la esposa. Pero tiene que ser firme, porque está liderando. El esposo lidera, pero eso no implica que entonces sea duro o áspero con la esposa. Aquí los esposos que hoy están con nosotros, no te sientas cargado por esto que has recibido en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Tener una buena actitud. Lo que no hemos hecho bien, empezarle a pedir al Señor para ponerlo por obra. El Señor, ¿qué está haciendo? Nos está alertando, nos está ¿qué? Corrigiendo. Para que quizás, si por alguna circunstancia hay aquí un matrimonio en crisis, ese matrimonio en crisis reciba la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, alerte frente a situaciones que puedan ocurrir. Porque si tú lo tomas como una carga, ya comenzamos mal. Comenzaste mal a recibir la palabra de Dios. Debemos tener disposición. Los caballeros son cabezas, son sacerdotes del hogar, pero esto no implica que sean superiores. Dios determinó así, pero no es para qué utilizar el machismo. Nada de eso. ¿Cómo necesita la iglesia escuchar estos principios? ¿Cómo necesita la congregación escuchar estos principios bíblicos? A veces, en algunos lados, lamentablemente, ¿en qué se concentran? Prosperidad solamente material, prosperidad, y que tú seas un campeón, pero no se escucha estos principios que nos ayudan a que el hogar sea edificado y pueda crecer bajo los parámetros de Cristo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.